Buenas tardes, amigos de este canal de YouTube. Estamos nuevamente con ustedes para compartirles algunas experiencias y algunas aportaciones sobre lo que es precisamente la elaboración del proyecto de tesis con miras a la elaboración del trabajo de titulación en las distintas profesiones, háblese de educación, derecho, medicina, ingenierías o alguna otra. Lógicamente retomamos como base la línea de la educación, que es el ámbito en el que nos hemos venido desempeñando prioritariamente. No obstante, hemos tenido la experiencia de trabajar en otros campos, con otras licenciaturas, como Derecho, Antropología, entre algunas otras orientaciones que hemos tenido respecto a apoyar y conducir, dirigir los trabajos de titulación de algunos egresados de estas carreras. En tal sentido, pues bueno, hoy les queremos compartir otros aspectos, otros de los tópicos a retomar para la elaboración del proyecto de tesis. Es uno de los aspectos más centrales, aunque habría que tomarlo con cautela, toda vez de que pues hay hoy ya muchos modelos de investigación que no precisamente se enfocan a trabajar este apartado que corresponde precisamente a la hipótesis. ¿Por qué? Pues porque, bueno, digamos que en finales del siglo pasado, las últimas décadas, hubo una gran presencia de este modelo de investigación hipotético-deductivo, donde pues el planteamiento de las hipótesis era casi una cuestión infranqueable dentro de la elaboración del proyecto de tesis. Luego entonces, en este sentido, era una obligación dentro de mi proyecto incluir un apartado donde especificara la hipótesis que habría de estar presente dentro de mi trabajo de titulación. Hoy por hoy, pues bueno, disponemos de distintos modelos, ha habido más apertura de las instituciones a dar la cabida a otras propuestas de investigación donde no precisamente se trabaja a partir de hipótesis. Hoy en algunas instituciones les llaman supuestos. Karl Popper decía, bueno, es que las hipótesis no son tan viables ni tan pertinentes, entonces Karl Popper propone el trabajo a partir de conjeturas y bueno, esto ha venido recuperándose dentro de las instituciones y en algunas de ellas pues ya no precisamente les piden una hipótesis, pero sí que precisen algunos supuestos de los que están partiendo. La hipótesis, atendiendo a la definición literal de la palabra, pues es precisamente un supuesto que responde tentativamente a una situación determinada. Luego entonces es importante tenerlo presente, pero quisiéramos ir un poquito más atrás de esto. Partamos del entendido que el pensamiento del ser humano es hipotético por naturaleza. Constantemente estamos planteando supuestos dentro de nuestra vida ordinaria, dentro de nuestros ámbitos de desempeño profesional, pero en todo momento el pensamiento está anticipando a los hechos, ¿no? Entonces siempre estamos previendo, siempre estamos elaborando una serie de afirmaciones tentativas, ¿no? Respecto a que está nublado y va a llover, entonces me llevo el paraguas, ¿no? Bueno, ahí está un planteamiento hipotético, un supuesto, pero no necesariamente quiere decir que pues va a llover, ¿no? Ya habrá que esperarnos y todo eso y ya comprobar si llovió o no llovió. Entonces, pero bueno, esto sirva como ejemplo de que constantemente estamos generando estos supuestos, estas afirmaciones tentativas. En la cocina, si le ponemos demasiada lumbre al agua, es que va a hervir rápido y no, entonces yo quiero que tardar un poquito, a ver, deja bajarle un poco a la flama, yo supongo, ¿no? Pero también depende de las condiciones climatológicas. Ustedes saben, bueno, se dice que el agua hierve a 100 grados centígrados, pero pues esta no es una ley universal, lo sabemos. Eso va a depender de la altitud, de las condiciones climatológicas y no necesariamente. Entonces, estas cuestiones tenemos que tomarlas con cautela. Pero vuelvo a lo mismo, el pensamiento humano es hipotético. Constantemente emitimos juicios tentativos que tratan de responder a los hechos. Ya sobre la práctica, sobre las actividades, ya uno comprueba si esto que yo suponía fue verdadero o fue falso. Y entonces en la investigación recuperamos esta naturaleza del pensamiento humano para que podamos nosotros precisamente plantear un supuesto, una afirmación tentativa que responda a los hechos y que en ese sentido hemos de partir de nuestro planteamiento del problema.
Nuestro planteamiento del problema incluye, como ya lo señalamos en uno de los primeros videos, más bien en el primer video, concretiza una pregunta como matriz, como pregunta central, como pregunta que sintetiza de alguna manera el planteamiento del problema que estamos nosotros conformando para darle pauta dentro del trabajo para la elaboración de la tesis. Luego entonces, en este sentido, esa pregunta, aquí en la hipótesis, habría que responderla tentativamente. Hay que plantear una afirmación tentativa, un supuesto de qué es lo que va a pasar respecto a esa pregunta que yo planteé dentro de mi problema de investigación. Y entonces es ahí donde yo voy a concretar mi hipótesis. Debe haber una estrecha relación entre la hipótesis y el planteamiento del problema. Yo no puedo tener un problema y plantear un supuesto que no tiene nada que ver con la pregunta central del planteamiento del problema, que es uno de los errores más comunes que se cometen. Yo reviso el planteamiento del problema, reviso la hipótesis, los miro de cerca, los comparo y veo que pues no hay correspondencia, porque en la hipótesis llegamos a meter nuevas variables, llegamos a modificar el tipo de relación que se observa entre las variables que están presentes desde el planteamiento del problema y luego entonces también en la hipótesis. Entonces no hay concordancia, entonces ahí se empieza a desarticular el trabajo de tesis, el proyecto, se empieza a tener una serie de desarticulaciones que definitivamente no nos van a llevar a culminar el trabajo en los mejores términos. Luego entonces, por eso debemos de, a la hora de formular nuestra hipótesis, volver a revisar nuestro planteamiento del problema para poder establecer ahí una relación estrecha entre lo que yo suponga que verdaderamente conteste tentativamente al planteamiento del problema. Pero también ahí tendríamos que tener cuidado con el objetivo general de la investigación, porque del mismo modo debe haber una estrecha relación entre planteamiento del problema, objetivo general de mi trabajo e hipótesis. De lo contrario, pues entonces no se auguran buenos resultados en el trabajo de titulación porque hay toda una total desarticulación. De ahí que entonces debemos de tener cuidado entre estos tres elementos, ¿sí? Entonces a la hora de formular mi hipótesis debo de revisar estas cuestiones. Pero igual para plantear mi supuesto, pues no lo planteo meramente por sentido común, no lo planteo meramente por arbitrariamente, sino que este supuesto que yo debo de plantear debe de tener ciertas bases y fundamentos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que formular mi hipótesis me demanda irme a la teoría, irme a esa delimitación teórica que hice. Ya debo de empezar a caminar sobre ella, ya debo de empezar a tener trabajo de lectura, de recuperación de información, de esos referentes teóricos, análisis, crítica, reflexión sobre esas aportaciones teóricas para poder llegar a formular mi supuesto, mi hipótesis, porque si no terminaré formulando un supuesto bastante ambiguo, bastante trivial, que no verdaderamente conducirá precisamente a un trabajo de investigación. Luego entonces, previo a formular mi hipótesis, yo debo de recuperar un principio teórico. ¿Qué es un principio teórico? Un principio teórico es una afirmación categórica que plantea algún autor dentro de una propuesta teórica. Entonces hay que revisar esos principios teóricos. Los principios teóricos pues los podemos encontrar precisamente al revisar las obras de los autores, pero ahí va a variar. Vamos, yo puedo leer un autor y encontrar determinados principios teóricos, determinadas afirmaciones categóricas que hace el autor. Otra investigador podrá también leer algunos textos y encontrará otros principios. ¿Qué pasa con la obra de Jean Piaget, no? O sea, la lee un autor y encuentra, es que el aprendizaje es operatorio, ¿no? Dice por ahí Juan Luis Hidalgo, según Piaget dice que... otro autor que diría, el aprendizaje es un auto de construcción. ¿Por qué? Porque según Piaget, y entonces establece ahí toda una argumentación. Él encontró otras afirmaciones categóricas de Piaget, y todavía hay quien dice, no, es que el aprendizaje es significativo, porque desde Piaget se puede leer esto y eso. Sí, bueno, entonces... ¿A quién le hago caso? Pues las tres posturas que han surgido para explicar el aprendizaje de la obra de Piaget son viables y pertinentes, nada más que cada quien puso atención, centró, construyó una interpretación distinta de un mismo autor. Y entonces ahí hay que meterse a los autores, a leerlos, a revisarlos con cautela
y poder rescatar algunos principios teóricos que sustenten la hipótesis que voy a hacer, la afirmación que yo realizo. Y entonces eso debe quedar plasmado dentro de la parte de la hipótesis en el proyecto de tesis. Cuando yo digo hipótesis, yo digo, bueno, puedo empezar hablando sobre estas cuestiones, planteando la definición de hipótesis, no una hipótesis, de acuerdo con Rojas Soriano, con Hernández, el señor Roberto Hernández, ¿no? Que muchos dicen Sampieri, que bueno, es el apellido materno. Se escucha más chic, pero tendría que ser Hernández por tradición, por cultura, se refiere el apellido paterno, pero bueno, en aras de elevarlo dicen Sampieri, ¿no? Ahí en Sampieri podemos encontrar también alguna referencia sobre hipótesis, y pues ahí vienen todos estos metodólogos como Mario Tamayo, Corina Schmelkes, la doctora Guillermina Baena, entre varios otros metodólogos, el mismo José Antonio Alonso. Nos aportan algunos elementos, algunas referencias sobre qué es una hipótesis. Entonces yo puedo empezar por clarificar qué entiendo por una hipótesis, pero posteriormente a ello yo tendría que hacer presente este principio teórico del que yo voy a partir para formular mi supuesto o mi hipótesis. Entonces, de acuerdo con tal autor, no digamos para ya no estar ahí redundando con el señor ni con Freud, hay cantidad de autores que podemos recuperar, el señor Edgar Morán, con su teoría de la complejidad, o tantas otras teorías que tenemos por aquí dentro de nuestro contexto cultural, académico, intelectual, y de ahí entonces recuperar una afirmación categórica que sea muy cercana a lo que yo sospecho, a lo que yo le apuesto, a lo que yo supongo que va a pasar respecto al problema que tengo, ¿sí? Y entonces, pero primero presento ese principio teórico, esa afirmación categórica, en la cual digo, tal autor señala que el aprendizaje resulta de un proceso de construcción. Vamos a hablar del juego, por señalar algo. Bueno, autores clásicos ahí en el juego son Karl Gross, Charlotte Bugler, y entonces pues yo parto de recuperar una cita de ellos y la presento ahí antes de plantear mi hipótesis, y digo, bueno, atendiendo a este principio teórico, a esta aportación teórica de este autor, que es un autor quiere decir autoridad, que tiene autoridad en la materia, ¿sí? No voy a escoger a cualquier hijo de vecino, sino a un autor que verdaderamente tenga autoridad en la temática. Entonces yo recupero esa afirmación teórica y posteriormente digo, ahora sí, en función del problema, en función de este principio teórico que recupero tal autor, para este trabajo se plantea como hipótesis la siguiente, ¿sí? Y entonces ya planteo mi supuesto hipotético para poder establecer esta afirmación tentativa para el trabajo de investigación. Entonces es así que vamos a trabajar estas cuestiones de la formulación de la hipótesis, pero la hipótesis tendría que estar en estrecha correspondencia también con el problema. Y entonces regularmente, bueno, hay hipótesis que plantean una sola variable y que dan lugar a lo que se llaman los estudios monográficos. Por cultura, por tradición, por necesidad, por la misma postura epistemológica en la que uno se sitúa, llegamos a trabajar generalmente con dos variables, el establecimiento de relación entre dos variables, como una variable determina a otra variable, que es de donde surgen también lo que son la variable independiente y la variable dependiente, ¿no? Luego entonces, ya que tengo yo mi hipótesis y que ya revisé que se relaciona con el planteamiento del problema de manera muy literal y que está respondiendo tentativamente a esa pregunta, pero que también no la formulé de manera arbitraria, sino en función de las aportaciones teóricas de un autor. Luego entonces esta hipótesis la voy a someter a un proceso que se le llama operacionalización. El proceso de operacionalización implica manejar los elementos que están ahí presentes en la hipótesis, ¿no? Implica un proceso de análisis de esta hipótesis para desmenuzar los elementos que están ahí y poderlos mirar con detenimiento por separado a cada uno de ellos. Y el trabajo precisamente de esto de la operacionalización de la hipótesis precisamente nos lleva a identificar cuántas variables, qué tipo de variables están ahí presentes.
Anteriormente se estilaba que se formulara una hipótesis de trabajo, que era la central, sobre la que yo iba a hacer desarrollar todo mi trabajo, pero también tenía que formular mi hipótesis nula, que era precisamente esa afirmación tentativa, pero negando ahora en su parte negativa. Y luego también las variables, las hipótesis alternativas, la hipótesis alternativa 1, la 2, la 3. Ya por cuestiones culturales, prácticas, veo que muy poco lo solicitan en las instituciones de educación superior, y ahora ya más con su hipótesis de trabajo y vámonos, ¿no? Recientemente revisaba un trabajo de doctorado donde efectivamente le habían pedido que todas sus hipótesis alternas, y sí tenía ahí como unas 4 o 5 hipótesis alternas la tesista. Pero ya eso lo veo muy rara vez, ya generalmente nomás plantean lo que es la hipótesis de trabajo, y sobre ya ni siquiera la hipótesis nula se les solicita. Y de ahí nos vamos precisamente a analizar a operacionalizar la hipótesis, identificar las variables que están ahí inmiscuidas. No, pues sí podemos plantear ahí 3, 4, 5 variables, pero cada variable demandará de un trabajo de investigación teórico. Luego ahí le puedes cortar, ¿verdad? Sí, no. Luego ahí, entonces las variables, podemos meter 3, 4, 5, 6 variables, pero cada variable va a demandar de un tratamiento de investigación documental y un tratamiento de investigación empírica en la realidad. Y luego entonces, pues eso nos va haciendo un trabajo bastante complejo. Entonces, si con 2 variables nos vamos a complicar el proceso, si ya meto 3, eso está mucho más complejo de procesar, de trabajar. Meto 4, pues por ende, y así por el estilo. Luego entonces, lo recomendable es trabajar sobre 2 variables, sobre una variable, haciendo un trabajo de tipo monográfico, donde solamente nos abocamos a caracterizar una variable, y que de ahí que se le llame monográfico. Pero bueno, regularmente se trabajan con 2 variables. Una variable va a asumir la función de independiente y la otra dependiente. ¿Por qué? Porque la independiente la vamos a mover, y esto va a tener un impacto en la variable dependiente, ¿sí? Por ejemplo, a más golpes, menos aprendizaje. A menos golpes, más aprendizaje, ¿no? Se dice que aquí entonces hay una relación inversamente proporcional entre las variables. Cuando sea a más juego, más aprendizaje, luego entonces aquí vamos a tener una relación directamente proporcional, a más, más. En el otro es a más, menos, a menos, más, ¿no? Y entonces allí vamos a mover estas cuestiones de qué tipo de relación de variables. Identifico mis 2 variables que están presentes en mi enunciado, en mi afirmación tentativa, identifico esas 2 variables, y posteriormente analizo el tipo de relación que se da entre ellas, ¿sí? Estamos dentro de este modelo de investigación que sigo viendo que tiene un gran impacto, se sigue fortaleciendo, se le quiere dar la vuelta, pero no acabamos del todo de hacerlo. Y hasta la fecha seguimos trabajando con este modelo hipotético deductivo, porque todos los trabajos se inician con planteamiento del problema, justificación, delimitación. Cuando yo he presentado algún trabajo donde digo, pues no hay planteamiento del problema, no hay o igual hemos terminado la tesis con un planteamiento del problema, pues es difícil hacer valer esas tesis, ¿no? Porque no, o sea, ya existe un paradigma al respecto de que de entrada tu planteamiento del problema, y no nos hemos dado esta posibilidad de pensar la investigación desde otras lógicas. Y entonces en ese sentido también eso de las hipótesis, de los supuestos, también sigue teniendo un gran peso dentro del ámbito académico, y sigue siendo una exigencia. Y también observar esta relación de causa-efecto entre los fenómenos. No sé, habría que hacerle caso ahí un poco al señor Friedrich Nietzsche, en el libro del Crepúsculo de los ídolos, donde precisamente cuestiona pues que esta relación de causa-efecto, ¿no? Dice, pues a veces debemos de entender que un efecto no es producido por una causa, sino por múltiples causas, y eso no lo acabamos de entender. Entonces casi siempre queremos ver esa relación lineal, pero pues es una postura epistemológica que ha tenido peso, que ha tenido éxito, que ha contribuido al conocimiento y a generar una serie de propuestas viables y pertinentes, pero pues eso a veces nos hace ajustar la realidad a esa racionalidad, y ahí el problema, ¿no? Pero bueno, en términos de apoyarles y darles línea, vamos a seguir ubicados dentro de este paradigma. En lo personal, bueno, hemos buscado otro tipo de aperturas
A veces en lugar de hacer todo esto de planteamiento del problema, justificación, delimitación, objetivos y demás, solamente planteamos nosotros en las investigaciones un apartado de construcción del objeto de estudio. Nos determinamos el qué, el cómo y el para qué vamos a investigar la dimensión semántica, sintáctica y pragmática del objeto. Y nos olvidamos de esto, del problema y de esas cuestiones, ¿no? Porque a veces se me hace pues así como un acartonamiento, ¿no? Nada más ir acomodando información. Esto va para el problema, esto para la justificación, esto para los objetivos. Y se me hace así como un acartonamiento de la investigación, ¿no? Como que a veces nada más jugamos a la investigación. Pero bueno, son los paradigmas y son las detonantes que están presentes y pues tenemos que ajustarnos a ellas. Y en aras de aportarles elementos, pues seguimos en esta lógica. Entonces yo establezco qué relación hay entre la variable independiente y dependiente. Voy a ver que hay una relación de causa-efecto, qué tipo de cómo se relacionan estas variables, directamente proporcionalmente, inversamente proporcionalmente, y bueno, entonces voy avanzando en esta operacionalización de la hipótesis. Continuación de esto viene precisamente la cuestión de establecer en cada una de mis variables cuáles son las unidades, cuáles son los indicadores que caracterizan a estas variables. ¿A qué vamos con esto? ¿Qué son los indicadores? Los indicadores son los elementos empíricos, observables, constatables, ¿sí?, que dan cuenta de la variable. Vamos a hacer un ejemplo un tanto burdo. Por ejemplo, ¿qué me da cuenta de que algo es un carro? Bueno, sus llantas, su motor, su carrocería, su sistema eléctrico, todo eso en conjunto forma el carro. Bueno, entonces yo la variable que tenga la debo de desmenuzar en una serie de elementos que me indican qué caracteriza a esa variable. Vamos a pensar en este sentido, si hablamos del aprendizaje, ¿no? Bueno, ¿qué caracteriza el aprendizaje? Pues los niveles de significación que elabora el alumno sobre un determinado objeto de aprendizaje, ¿sí? Los recursos de los que se valió para la construcción de ese aprendizaje, las actividades desarrolladas para la conformación de ese aprendizaje. Entonces todo eso en su conjunto me da como resultado el aprendizaje. Y entonces cada quien, de acuerdo a las variables que esté manejando, deberá proceder a establecer los indicadores. ¿Cuáles son los indicadores para la variable independiente? ¿Cuáles son los indicadores para la variable dependiente? ¿Sí? Y entonces tengo que hacer un listado de esos indicadores, que esto es muy importante dentro de la estructuración de la investigación. También dentro de esta operacionalización de la hipótesis, ¿sí?, ya dijimos que hay que identificar variables, que hay que identificar la relación que establece entre las variables. Ya dijimos que hay que identificar los indicadores, pero también hay que identificar la unidad de análisis. ¿Cuál es la unidad de análisis? La unidad de análisis es aquello en lo que voy a centrar mi atención. En tal caso puede ser el niño, puede ser el maestro, puede ser el material didáctico, porque mi tema es cómo el material didáctico contribuye al aprendizaje. Entonces, la unidad de análisis es el material didáctico. Ese lo voy a retomar, estudiar en detalle y demás, ¿sí? Entonces, yo debo establecer cuál es mi unidad de análisis, qué es en aquello en lo que voy a centrar mi atención. Luego, entonces, ahí trabajo estas cuestiones de la operacionalización de la hipótesis, que lleva todo este procedimiento, ¿no? ¿Sí? Desde formular mi hipótesis, identificar las variables, establecer el tipo de relación que se da entre las variables, identificar la unidad de análisis, definir los indicadores. Los indicadores es muy importante porque los indicadores, cada indicador que yo señale como un elemento descriptivo de mi variable, cada uno de ellos debe después investigarse tanto documentalmente como empíricamente, y entonces cada uno de esos indicadores se va a traducir en un tema de mi fundamentación teórica. Cada uno de esos indicadores se va a traducir en un ítem de un cuestionario, de una guía de observación, de una entrevista o etcétera. Por eso es muy importante este proceso de operacionalización, porque aquí es donde se va a establecer, digamos, metafóricamente hablando, toda la columna vertebral del trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque con ello se va a poder establecer una lógica sistemática, organizada de todo el trabajo, ¿sí? Porque entonces ya tanto los indicadores van a ser investigados tanto documentalmente, teóricamente, como empíricamente, ¿sí? Y entonces de ahí que esto va a ser muy importante el proceso de operacionalización. Lógicamente, ya para llegar a estos niveles de la hipótesis, tenemos
que tener ya un buen avance de revisión y fundamentación teórica, porque si no estaremos haciendo planteamientos ambiguos. Si yo no tengo bien identificadas las variables, si yo no he leído sobre las variables, luego entonces los indicadores que yo llegue a establecer para mi variable podrán ser burdos, podrán no ser pertinentes, y luego entonces la investigación se va a venir abajo. Entonces, ya llegado este momento, sí ya tenemos que traer un buen recorrido de lectura para poder hacer una viable y pertinente identificación de los indicadores. Pues ya con esto se cierra, esto se desarrolla en todo este apartado de la hipótesis, y con esto propiamente hemos determinado un poco el qué vamos a investigar dentro de nuestro trabajo de titulación. Y son los elementos básicos. En algunas instituciones agregan algunos otros elementos dentro de este primer momento, pero son de los aspectos más recurrentes dentro de las distintas instituciones en las que hemos podido trabajar, donde vemos que constantemente esto de entrada siempre es uno de los esos son los aspectos que se deben de precisar: planteamiento del problema, justificación, objetivos, delimitación, hipótesis. Y con estos 5 elementos ya se define qué se va a investigar, pero sí hay que tener mucho cuidado que estén estrechamente vinculados, articulados, que haya coherencia entre ellos y que se tengan bases y elementos para poder estructurar el proyecto de tesis. Pues les agradecemos la atención, esperemos que estas orientaciones les sean de utilidad. Todavía vamos a trabajar otros videos más al respecto. Vamos a trabajar precisamente cómo empezar a estructurar esta fundamentación teórica, el aspecto de la metodología, que ese me va a dar el cómo voy a hacer el trabajo de tesis, que es muy importante. Dedicaremos otros videos para dichos apartados, y entre algunas otras cuestiones extras, como pueden ser los recursos para elaborar el trabajo de titulación, el cronograma y otros elementos que aparecen dentro de las estructuras de los protocolos de investigación. Pues muchas gracias por la atención, estamos saludándonos en los próximos videos. Se despide usted, su amigo Enrique Cruz Sandoval. Acá en el video y en el audio nos acompaña nuestro amigo Adal Estrada Nova, quien ha venido ocupándose de hacer la edición de todo esto. Muchas gracias, buenas tardes.